Antes de que la condenaran, antes de que borraran su nombre de los registros, antes de que la convirtieran en un símbolo conveniente, María Magdalena era otra cosa. No una pecadora redimida, no una seguidora silenciosa. Era alguien que veía lo invisible y tocaba lo intocable. Era alguien que necesitaron borrar porque lo que ella sabía amenazaba todo. La primera vez ocurrió sin testigos. María tenía 12 años. Su madre se estaba muriendo. No de forma rápida, no de forma misericordiosa. La fiebre había llegado 3 días antes y no cedía. El cuerpo ardía, la piel se volvía transparente, los ojos ya no enfocaban. El padre de María había llamado a los curanderos. Ellos trajeron hierbas, oraciones, promesas vacías. Nada funcionó. En la cuarta noche, todos ya habían desistido. Solo esperaban el final. María estaba sola con ella. Sostenía la mano de su madre, sintiendo el calor antinatural que emanaba de aquel cuerpo. No rezó, no porque no creyera, sino porque las palabras parecían demasiado pequeñas. Cerró los ojos, respiró hondo, y entonces, sin entender cómo, sintió algo moverse dentro de ella. No era pensamiento, no era emoción, era una corriente, una fuerza que subía desde el centro de su pecho y bajaba por los brazos hasta las manos. La madre de María abrió los ojos. La fiebre había pasado, no disminuido, pasado completamente. Se sentó, miró a su hija, y en aquella mirada había algo más allá de la gratitud. Había miedo. «No puedes contárselo a nadie», le dijo. «Nunca». María asintió. Aquella noche aprendió 2 cosas: que poseía un don y que ese don necesitaba permanecer oculto. Los años siguientes fueron de silencio cuidadoso. María aprendió a controlar lo que sentía. Descubrió que había momentos en los que la fuerza se volvía más intensa, momentos en los que bastaba un toque para que algo cambiara. Curó a un pájaro con el ala rota. Alivió dolores de cabeza tocando la frente de las personas, siempre en secreto, siempre sin alarde. Su madre murió años después de vejez, pero antes de eso le dijo algo crucial. «Hay otros como tú. Se esconden porque el mundo mata lo que no comprende». María creció observando. Vio cómo los poderosos controlaban a través del miedo, cómo la religión era usada para mantener a las personas en su lugar, cómo los milagros solo eran aceptados cuando venían de hombres autorizados. Aprendió que las mujeres que sabían demasiado eran peligrosas. Aprendió que el poder verdadero necesitaba ser invisible para sobrevivir. Cuando oyó hablar de Jesús, al principio no le prestó atención. Otro profeta más, otro hombre con promesas. Pero entonces oyó algo diferente. Decían que curaba, sí, pero también que enseñaba a las personas a curarse, que decía que el reino de Dios estaba dentro de cada uno, que tocaba leprosos, que conversaba con mujeres, que desafiaba a quienes usaban la ley para oprimir. María fue a buscarlo, no como seguidora, sino como alguien que reconocía a otro igual. Lo encontró rodeado de gente, pero cuando sus miradas se cruzaron, algo pasó entre ellos. Reconocimiento mutuo. Él sabía lo que ella era. Ella sabía lo que él era. «Acércate», dijo Jesús. María caminó hasta él. Él extendió la mano. Ella la tocó. Y en aquel instante sintió la misma corriente que conocía, pero multiplicada, más clara, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de una habitación oscura que ella había habitado sola durante años. «¿Lo sabes?», dijo él. No era pregunta. «Sí», respondió María, «siempre lo supe». «Entonces, ¿por qué te escondes?». «Porque me matarían». Jesús sonrió, pero era una sonrisa triste. «De todos modos lo intentarán. La diferencia es si mueres callada o si mueres habiendo mostrado el camino a otros». María comenzó a acompañarlo. Los otros discípulos la miraban con desconfianza. Una mujer viajando con hombres, una mujer que no bajaba la mirada, una mujer que a veces corregía a Jesús públicamente. Pedro especialmente la detestaba. «¿Quién se cree que es?», murmuraba. Jesús oía y no intervenía. Dejaba que la tensión existiera porque sabía que María necesitaría aprender a sostener su verdad frente a la hostilidad.
Fue María quien percibió primero que Jesús no hacía milagros solo. No era un canal divino pasivo. Él enseñaba a las personas a despertar lo que ya existía dentro de ellas. Cuando curaba, tomaba las manos de la persona y decía: «Tu fe te ha curado, no la mía, la tuya». María entendió. Él estaba distribuyendo poder, no concentrándolo. Una noche, lejos de los demás, Jesús le enseñó directamente. «Siéntate aquí», dijo él, tocándose el propio pecho. María cerró los ojos, respiró hondo, sintió la corriente familiar. «Ahora imagina que esto no es tuyo», dijo Jesús. «Imagina que es de todos, que no eres dueña, eres canal». La fuerza se intensificó. María sintió como si su cuerpo fuera demasiado pequeño para contenerla. «Esto duele», dijo ella. «Lo sé», respondió Jesús. «Por eso la mayoría elige no saber. Es más fácil creer en dioses lejanos que aceptar que lo divino quema dentro de nosotros y exige responsabilidad». María comenzó a enseñar a otras mujeres en secreto. Marta, Juana, Susana, se reunían cuando los hombres dormían. María les mostraba lo que Jesús le había mostrado: cómo silenciar la mente, cómo sentir la corriente, cómo dirigir sin controlar. Algunas aprendían rápido, otras tenían miedo. Todas sabían que lo que hacían era peligroso. Pedro lo descubrió. Confrontó a Jesús públicamente. «Ella está pervirtiendo tus enseñanzas», dijo. «Está enseñando a mujeres cosas que no les pertenecen». Jesús miró a Pedro con una dureza que rara vez mostraba. «¿Y quién decidió qué pertenece a quién? ¿Tú? ¿Acaso Dios hace distinción entre hombres y mujeres cuando distribuye el Espíritu?» Pedro se puso rojo. «No es natural». Jesús dio un paso adelante. «Natural es el miedo que sientes de que ella sepa más que tú. Natural es querer controlar lo que no comprendes. María no está pervirtiendo nada. Está haciendo exactamente lo que debería: transmitir». La tensión creció. Los otros discípulos tomaron partido. Algunos apoyaban a María discretamente. La mayoría se quedó del lado de Pedro. Jesús sabía que algo se había fracturado y que esa fractura se profundizaría. Una noche llamó a María. «Cuando yo me vaya», dijo él, «intentarán borrarte. Dirán que estabas poseída y que yo te curé. Te convertirán en prostituta redimida, porque es más fácil aceptar a una pecadora salvada que a una maestra legítima». María sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Y qué hago?» «Enseña en secreto», respondió Jesús. «Crea círculos que ellos no vean. Confía el conocimiento a quien no lo traicionará. La verdad no necesita ser ruidosa para sobrevivir. A veces sobrevive precisamente porque susurra». Cuando arrestaron a Jesús, María estaba presente. Vio la farsa del juicio. Vio a hombres que se decían santos condenar a quien amenazaba su poder. Los discípulos, hombres, huyeron. Solo las mujeres permanecieron. María, su madre, las otras. Asistieron a la crucifixión sin apartar la mirada. Pedro lloraba escondido. María lloraba abiertamente, sin vergüenza. Jesús murió en la cruz. María sintió cuando su espíritu se disolvió. No fue dramático, no hubo truenos. Fue como una vela apagándose. Silencioso. Definitivo. Llevaron el cuerpo. Lo colocaron en el sepulcro. María fue la primera en volver. No esperaba resurrección. Esperaba duelo privado. El cuerpo no estaba allí. María no entendió inmediatamente. Miró alrededor. Solo vio paños vacíos. Entonces sintió. La misma corriente, pero diferente. No estaba en un cuerpo, estaba en el aire, en las piedras, en la luz que entraba por la abertura del sepulcro. Jesús había dicho una vez: «Estaré con vosotros siempre». María había pensado que era metáfora. Ahora comprendía. Ya no necesitaba forma física. Se había disuelto en todo. Corrió a contárselo a los discípulos. No le creyeron. «Histeria femenina», dijo Pedro. «Está delirando de dolor». María lo miró con una calma fría. «Tuviste 3 años a su lado y todavía no entendiste nada». Jesús no volvió en carne porque esa nunca fue la cuestión. Mostró que podemos ser más que carne, que la conciencia trasciende la forma. Pedro escupió. «Blasfemia». María se encogió de hombros. «Llámale como quieras. Yo sé lo que vi. Más importante, sé lo que aprendí.
y voy a seguir enseñando. Los años siguientes fueron de persecución silenciosa. La iglesia que se formaba alrededor de las enseñanzas de Jesús se institucionalizó rápidamente. Pedro y Pablo organizaron, crearon jerarquías, establecieron doctrinas. María y las otras mujeres fueron sistemáticamente borradas. Textos destruidos, evangelios escritos por mujeres quemados, historias reescritas. María continuó enseñando en secreto. Pequeños grupos, siempre en movimiento. Enseñó que los milagros no eran eventos externos, eran despertares internos. Que cada persona llevaba la misma chispa que Jesús. Que la jerarquía era antítesis de lo que él predicaba. Enseñaba especialmente a las mujeres porque sabía que ellas serían las guardianas de la verdad oculta. Creó prácticas que podían disfrazarse, oraciones que en realidad eran técnicas de concentración, gestos que parecían devocionales, pero eran formas de dirigir energía. Enseñó curación por las manos llamándola consuelo, enseñó meditación profunda llamándola contemplación. El lenguaje cambiaba, la esencia permanecía. Pedro se convirtió en la piedra de la iglesia. María se convirtió en rumor. Siglos después, la pintarían como prostituta. Dirían que Jesús expulsó 7 demonios de ella. La harían ejemplo de redención masculina. Borrarían por completo que fue apóstol de los apóstoles, que enseñó cuando los hombres huyeron, que comprendió cuando otros solo repetían. Pero el conocimiento sobrevivió. En monasterios escondidos, en textos enterrados en jarras de barro, en tradiciones orales pasadas de madre a hija. Las prácticas que María enseñó continuaron. Las llamaron misticismo, herejía, brujería. Quemaron a mujeres que sabían demasiado, pero no lograron matar la esencia, porque María Magdalena había entendido algo fundamental. Las verdades profundas no necesitan instituciones para sobrevivir. Viven en la experiencia directa. En el momento en que alguien cierra los ojos, silencia la mente, siente la corriente subir del pecho y comprende sin intermediarios, sin autorizaciones, que lo divino no está allá afuera, está aquí dentro. Eso era la práctica oculta, no rituales secretos, no conocimientos prohibidos en el sentido convencional. Era la práctica de acceder directamente al sagrado sin pedir permiso a hombres que se decían porteros de Dios. Era saber que el milagro no es excepción a las leyes naturales, es comprensión profunda de ellas. Era reconocer que cada cuerpo es templo y cada conciencia es altar. Intentaron borrarla porque sabían que si las personas descubrían eso, toda estructura de poder basada en intermediación divina se derrumbaría. Si cada persona puede tocar lo sagrado directamente, ¿para qué sacerdotes? Si cada mujer puede curar con las manos, ¿para qué jerarquía exclusivamente masculina? Si el reino de Dios está dentro de nosotros, ¿para qué templos de piedra? María Magdalena fue borrada de los registros oficiales, pero su práctica sobrevivió en cada persona que cerró los ojos y sintió algo más allá del cuerpo. En cada curación inexplicable, en cada momento de conexión profunda con lo que es mayor que nosotros, pero que simultáneamente nos habita. El misterio que intentaron esconder era simple y devastador. Ya somos lo que buscamos. El milagro no es transformación externa, es reconocimiento interno. Y cualquier sistema que se beneficie de nuestra ignorancia sobre esto necesitará siempre intentar borrar a quien enseña esa verdad. María sabía que sería borrada. Lo aceptó, porque también sabía que verdades así no mueren, solo duermen y despiertan siempre que alguien, cansado de buscar afuera, finalmente mira hacia adentro y reconoce la luz que siempre estuvo allí. Esta es la práctica oculta. No está en libros quemados, está en tu respiración ahora. No está en rituales perdidos, está en tu capacidad de sentir. No fue borrada, solo fue olvidada, y lo que fue olvidado puede ser recordado.